Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistashoy.com de Lora Televisión. Seguramente estamos viviendo la experiencia escolar, académica, más inédita y única de los últimos 100 años de la historia de España. Si ya de por sí tiene sus complejidades de curso, un centro de enseñanza, imagínense ustedes lo que es organizar un colegio, un instituto, no solamente con criterios pedagógicos, didácticos, organizativos, técnicos propios de un centro, sino también además este año con unos criterios sanitarios que vienen dados por la exigencia de una pandemia cuyo virus todavía, realmente conocemos poco, y además estando en plena segunda ola, que como todo el mundo sabe, la esperábamos para más entrado el otoño, y nos ha pillado casi tan de imprevisto como la primera. Bueno, pues queriendo tomar el pulso al mundo académico, la semana pasada le hicimos la entrevista a la directora del Colegio Público Miguel de Cervantes, de aquí de Lora del Río, que es uno de los 7 centros de primaria que hay en nuestro pueblo. Hoy le vamos a hacer la entrevista. Nuestro invitado es Miguel Joaquín Montes Sánchez, que es coordinador COVID del Instituto del IES Guadalquivir de Lora del Río, que es uno de los 4 centros de secundaria que tenemos en el pueblo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de ánimo con respecto a la situación que estás viviendo? Bueno, no solamente en el centro, sino en tu familia, en tu entorno y en tu vida diaria. ¿Cómo estás? Bueno, no sé si la palabra es susto o miedo, pero sí desde luego muchísimo respeto, porque es verdad que por suerte yo en mi entorno cercano no he vivido ningún caso positivo cercano ni un caso de enfermedad grave, ¿no? Pero sí es verdad que a un grado de cercanía ya estoy empezando a ver más de los que me gustaría. Entonces, eso, un poco como con la mosca detrás de la oreja, ¿no? De que cada vez está más cerca, de que esto está volviendo a explotar y preocupado en el sentido de que no sabemos, no le volvemos a ver el horizonte a esto del crecimiento que está teniendo. Entonces, luego por otra parte tranquilo porque intento hacer siempre las cosas bien, pero claro, el riesgo cero no existe, entonces es complicado llevar este tema para adelante. La verdad es que sí. Tú sabes, Miguel, que hoy, día 28 de septiembre, y hago hincapié en el día porque como tú sabes que esto de un día para otro suele cambiar, ¿eh? Hoy día 28 aquí en Lora, según los datos de la Junta de Andalucía, tenemos 65 contagiados en los últimos 14 días con las pruebas de la PCR. Esto, la verdad es que ni en la primera ola habíamos llegado a este número por asombro, y además parece que está con tendencia al alza. Yo espero que pronto la dobleguemos. ¿Se está reflejando esto en los centros educativos, en tu centro? ¿Se está reflejando el hecho de que Lora esté más aumentando en las últimas semanas en el número de contagiados? Sí, hombre, no tanto en casos directos, está habiendo ya algunos más puntual, pero sobre todo en casos indirectos, ¿no? En casos de alumnado que se tiene que quedar en casa por cuarentena preventiva
o por haber estado con síntomas que no están claros de qué son, o por eso haber tenido un contacto cercano el fin de semana anterior con algún familiar, con algún amigo. Entonces, con esos contactos estrechos, sí está habiendo ya bastantes casos de alumnado que se tiene que quedar en casa de forma preventiva y no venir al centro. Bueno, después hablaremos un poquito más, con más detalle del tema ese. Eh, Miguel Montes es profesor de tecnología del IE Guadalquivir y es el responsable o coordinador COVID. ¿Cómo se dice? ¿Responsable o coordinador COVID? Bueno, el título quizás es coordinador COVID porque yo siempre pienso que responsables somos todos, ¿no? Que yo sí soy un poco el que está vigilando el protocolo, el tema de la documentación, los registros, pero yo siempre hago mucho hincapié en que esta es responsabilidad de toda la comunidad Por educativa. supuesto, Ya, por supuesto. Bueno, exactamente, entonces me gusta más coordinador. hablamos con coordinador COVID. Bueno, eres coordinador COVID del IES Guadalquivir de Río del Río. Explícanos un poquito cuál es tu función y qué formación te han dado para hacer esta tarea. Ujú. Pues bien, o sea, el grueso quizá de mi labor empezó prácticamente el primer día de septiembre, ¿no? Porque es cuando ya los centros tenían que designar al coordinador y a partir ya del segundo día pues empezó un curso online de formación. Este curso duró 3 días, o sea, luego se fue prorrogando porque pues evidentemente hubo bastante incidencia, ¿no? De lo que son la entrega de lo que se pedía para las certificaciones, pero durante esos 3 días, que fue el plazo que se dio, pues aportaron cierto material al aula virtual del profesorado con el que se elaboraba o de donde se tomaba el modelo del protocolo del centro. Entonces, era un primer documento, un primer borrador que se tenía que empezar a elaborar para que luego ir desarrollándolo los siguientes días y luego ya empezar a aplicarlo. Entonces, luego los primeros días de septiembre después de eso fue pues toda esa preparación, también jugando con el número de alumnado, con las clases, pasillos, itinerarios, horarios, en fin, pues fue preparar un poco todo esos pasos de los protocolos y luego ya pues ahora sobre todo vigilar el cumplimiento, revisar posibles modificaciones, luego temas de material y recursos y bueno, seguir un poco pendiente de todos los aspectos que conlleva el protocolo. Tú estabas el año pasado también aquí de profesor, Ujú. en el IES Guadalquivir y por tanto viviste naturalmente como protagonista y en primera línea el final el último trimestre y final de curso. ¿Qué valoración haces tú del final del curso del año pasado? La respuesta que dieron los centros y en concreto el vuestro, bueno, que también siento también mío porque estaba Ujú. allí. ¿Qué valoración haces tú de las respuestas que dio el IES Guadalquivir? Bueno, pues al reto que supone bueno, las consecuencias que está trayendo esta pandemia. Mm. Pues hombre, yo acabé con buena sensación en el sentido de que vi al profesorado comprometido. Es decir, la situación fue muy, muy radical, ¿no? De un día para otro quedarte en tu casa con los recursos que tienes, gente que tiene familia, hijos. Entonces, en general, yo vi una línea positiva de trabajo. Y luego el alumnado, quizá igual, es decir, había muchas circunstancias complicadas. Entonces, yo sí vi a muchos alumnos responder, entonces eso me alegró. Y bueno, yo creo que todos fuimos empáticos y comprensibles con los que tuvieron más complicaciones, más dificultades. Y bueno, ante todo era una circunstancia muy especial y había que quedarse con lo positivo, porque lo negativo no nos sacaba de mucho y bueno, era sacar lo que podíamos, aprovechar los que podían avanzar, avanzaban, los que no reforzaban y bueno, pues con las circunstancias que teníamos y los recursos que teníamos, yo creo que dimos en general todo lo que pudimos. En ese momento, bueno, pues nos pilló a todo el mundo pues en mantilla. Sin Mm. embargo, ahora en este comienzo de curso, supuestamente tendríamos que estar preparados, ¿no?
porque sabíamos que si no antes, después, la segunda ola iba a venir. Desde la ministra Celaá hasta los consejeros de educación de las distintas autonomías, incluida la nuestra, pues sabían que esto iba a pasar. Al final del curso, pues hablaban de que para el próximo curso, es decir, para ahora, pues que se iba a disminuir la ratio, que iban a mandar mucho más profesorado al centro, más recursos, no solamente humanos, sino también económicos, materiales, etc. Comparando el año pasado con este, ¿en qué han aumentado los recursos en el instituto? Hombre, desde mi posición como profesor y desde mis conocimientos, que yo sepa, ahora mismo solo tenemos en plantilla 2 profesores más, que son los 2 asignados de apoyo COVID, que se llaman, ¿no? Sí. Entonces, en función un poco de las necesidades de los cursos, siempre atendiendo quizás a los más jóvenes, a la diversidad que sea necesaria, pues estos son dos profesores en concreto, una de ámbito científico-tecnológico, otro de ámbito lingüístico, que serían los dos recursos personales que nos han aportado, pero en cuanto a plantilla, tengo entendido que no se ha ampliado más de la que teníamos, sino que estamos al mismo número que otros años. Y en cuanto a recursos, es verdad que todavía se supone que tiene que haber una inyección para digitalizar más el centro por el propio tema de si nos volvieran a confinar, aumentar los recursos digitales para poder trabajar telemáticamente. Eso de momento, vamos, está en proceso, está todo arrancando ahora mismo y no tangible no tenemos así nada, pero bueno, que tengo entendido que cuentan con ello. Sobre todo eso, luego ha sido desde el equipo directivo pues, buscar un poco las soluciones al problema en cuanto a distribución de aulas, desdobles, horarios y demás. O sea, resumiendo, que lo que habéis tenido es 2 profesores de apoyo, que espero que sean para todo el curso, ¿no? Sí, en principio sí. No estoy muy al tanto de los datos. No sé cuánto tienen firmado en cuanto a su contrato, pero bueno, yo entiendo que en función de la necesidad, si la necesidad fuera durante todo el curso, no creo que abandonaran, vamos. Lo digo porque en primaria algunos de los maestros que han mandado van hasta diciembre, de momento. Sí, puede ser que a lo mejor se tuvieran acordado, pero eso, yo tengo entendido que si se prorrogara esa necesidad, pues claro, tendrían que seguir. Eh, Me imagino que habéis tenido que hacer muchas adaptaciones, no solamente de organizativas, sino de espacios y de tiempo. Cuando digo organizativo me refiero a grupos, ¿no? Tenéis, bueno, primero, ¿cuáles son las adaptaciones que habéis tenido que hacer? En cuanto al horario, en cuanto a la ubicación de las clases, la organización de grupos, las clases si son todas presenciales o también las hay telemáticas online. Pues mira, empezando por los horarios, se han adaptado tanto a la entrada como a la salida del centro y también a la hora del recreo. Ahora se hace de manera escalonada. Entonces, cada 2 niveles, por ejemplo, primero y segundo de bachillerato, entra a las 8:05, a las 8:10 entra segundo y cuarto de eso, a las 8:15 entra primero y tercero. Y entonces ese escalonamiento se sigue tanto para salir al recreo como para volver del recreo, como también ya a sexta hora para salir del centro. Eso ha sido un cambio principal que hemos hecho en los horarios. Luego, en cuanto a ubicación de aulas, pues prácticamente se han tenido que aprovechar todas las disponibles del centro, incluido gimnasio, salón de actos, biblioteca, laboratorios, departamentos. Todo el espacio que se pudiera aprovechar para un desdoble, pues al final se han ubicado una serie de mesas y sillas y si ha hecho falta se ha colocado alguna pizarra o algo y se ha adaptado para algún posible desdoble. Y luego me has preguntado después también en los grupos. En los grupos
los Eso sí, a grupos, ver, si las clases son todas presenciales Eso es. o son Ujú. de las dos maneras, Va- presenciales y online. Sí, vale, en cuanto a los grupos, pues se ha podido hacer bastante desdobles para los cursos de la ESO. Si no se han hecho desdobles es porque directamente pues ya en tercero y cuarto van cogiendo ya las optativas y ya esas mismas optativas permitían unos ratios Mira, de manera exactamente aceptables. Y luego en bachillerato sí se ha optado por la modalidad de semipresencial. Era una de las 3 opciones que planteaba la Junta en una circular del 3 de septiembre y entonces se votó en el claustro que bachillerato, tanto primero como segundo, pues se dividía los grupos en dos partes, o sea, en dos subgrupos, y un subgrupo iba un día, al día siguiente iba al siguiente grupo. Y así pues iban alternando un día uno y un día otro, de manera que en casa, pues mientras está el grupo que está en casa, pues está trabajando a través de las plataformas digitales. Entonces, resumiendo, la ESO, desde primero Ujú. hasta cuarto, son todos presenciales, las clases. Correcto. Ujú. Y en bachillerato son presenciales y online. Mm, ¿qué, cuántos días son las presenciales, los alumnos de bachillerato, de primero y segundo? ¿Cuántos días? O sea, un alumno de primero de bachillerato Uno de primero de bachillerato. va un lunes al instituto a su hora, luego el martes se queda en casa, el miércoles vuelve ahí, el jueves se queda en casa, el viernes vuelve ahí y el lunes siguiente pues se queda en su casa. ¿Va? Al final un día lectivo sí, un día no, digamos. Y entonces pues en 2 semanas pues ya ha pasado, digamos, por todas las asignaturas de la semana. Y el otro subgrupo, en el que se ha Ujú. desdoblado, ¿no? Exactamente. Van los martes, los jueves, Y luego el lunes, miércoles y viernes de la siguiente. eso es. Eso es. Y funciona, esto funciona así. Sí, bueno, los profesores estamos todavía adaptándonos porque es verdad que al final es más trabajo para nosotros porque tenemos que hacer un seguimiento y a los alumnos que están en casa, ¿no? De que sigan trabajando telemáticamente y también preparar la docencia, la programación didáctica de manera que optimice el día presencial porque, claro, el temario sigue hacia adelante, el curso sigue y no se trata de repetir lo mismo un día y después otro, sino que al final tienes que optimizar mucho el espacio, el día presencial, para que sean resolución de dudas o explicación cosas más complejas y dejar más material quizás para que el alumno trabaje en casa. De... Eh, eh, mm, Hago hincapié en la pregunta que te he hecho, porque en el curso pasado, Ujú, algunos sectores de la comunidad educativa, o mejor dicho, algunos sectores de padres, pues se quedaron un poco con cierto sabor agridulce, en cuanto a los resultados de las clases telemáticas. ¿Eh? ujú, Entre otras cosas porque la brecha digital existe. ¿eh? No todos los alumnos tienen los mismos recursos eh, de, de ordenadores, en fin, de lo que es el material necesario para seguir las clases online, ¿no? ujú. Y sobre esto, ¿qué me puedes decir? Este año es verdad que desde primera hora se está planteando bueno, se le ha planteado al alumnado que eso, que el curso va a seguir, que no va a ser algo excepcional como el año pasado, ¿no? Entonces, hemos hecho mucho hincapié en que para los alumnos que le falte algún tipo de recurso, un ordenador, un teclado, un libro, lo que sea que necesiten para trabajar en casa, pues lo comuniquen lo antes posible para gestionar ese trámite y que el centro pueda hacerle un préstamo y que si tienen que hacer un trabajo o en casa están 3 hermanos y hay solo un ordenador o cosas de este calibre, ¿no? Pues que estemos todos preparados. Entonces, que lo comunicaran al centro lo antes posible para poder gestionarlo y que no suceda esta falta de recursos. Es que es importante. Y entonces los alumnos en clase
Primero, la ratio en bachillerato ha podido bajar, pero en la ESO difícilmente la ratio ha podido bajar porque sigue igual. ¿Eh? ¿Se pueden mantener las exigencias que ha puesto la Junta de Andalucía con la misma ratio y con solo dos profesores más? Ujú. Es bastante complicado. Es verdad que, hombre, el equipo directivo ha hecho un buen trabajo con los desdobles, pero hay algunas asignaturas, algunos casos puntuales que es verdad que pues, está el grupo entero, ¿no? En segundo de eso, en tercero, que son quizás donde puede haber un par de grupos más numerosos. Es difícil mantener todas las premisas que exige la consejería porque al final los recursos son los que son, las aulas son las que son y entonces el centro al final hace lo que puede, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que se ha hecho se ha aplicado la medida en gran escala porque en prácticamente todas las clases las filas de las mesas tienen una distancia considerable de seguridad, si no se ha usado aulas para, como he dicho, el gimnasio para el grupo más grande, cuando se junta, por ejemplo, en tecnología, que es cuando tiene tu grupo junto. Entonces, bueno, con los desdobles que se han podido hacer, que se han hecho en casi todas las asignaturas, menos en dos o tres, y la adaptación de la aula y ahora incluso con el apoyo que se puede también echar una mano estos días que está el grupo completo, pues hombre, es muy difícil al 100% cumplir todo lo que nos exigen, pero bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo decente para sobrellevar este tema. Las entradas y las salidas son momentos de aglomeraciones. Ya me has dicho que en el tiempo están escalonadas. En la práctica son viables mantener las distancias y demás. En este arranque de curso está siendo la asignatura pendiente, la medida pendiente en cuanto a protocolo, porque es verdad que es muy complicado. eh, Se respeta el escalonamiento, pero claro, si el alumnado se espera en la entrada todos juntos, pues no está siendo muy coherente, ¿no? Con lo que para que luego entren escalonados. Entonces es verdad que el tema de ese agolpamiento quizá a la entrada, mayormente, y luego también las distancias de seguridad, es lo que más trabajo está costando que se aplique, que se cumpla. Entonces es algo que, bueno, que tenemos que seguir reforzando, seguir siendo insistentes y seguir luchando todos los días para que los alumnos sean conscientes de que sigue habiendo riesgo y de que esa medida la tiene que cumplir en la medida de lo posible. Mm. En la calle, en general, los jóvenes, salvando a muchos de ellos, evidentemente, pero en general los jóvenes se llevan la palma de la crítica, ¿eh? Porque son los que mayores aglomeraciones forman en las placitas, en los bares de copa. ¿Eh? Algunos de ellos van por el pueblo sin mascarilla. Eh, Esto se refleja también en el centro. ¿Tenéis el caballo de batalla de las mascarillas o dentro del centro son un poquito más responsables? Hombre, yo me estoy sorprendiendo para bien. Salvando este punto que te he comentado de la distancia, que es verdad que nos está costando muchísimo trabajo, también porque es a lo que están acostumbrados, pienso yo, ¿no? Es decir, al final fuera del instituto están todo el día juntos, conviviendo por las tardes y luego es difícil, ¿no? Que se separen. Pero también salvando algunos casos de mascarilla o incluso a veces es despiste, no es maldad, yo creo que la mayoría de las medidas se están llevando más o menos bien. Las mascarillas hay que estar pendientes, pero en general yo creo que están siendo los alumnos bastante responsables con este tema. Entonces hay que seguir, por supuesto, y hay que pulir ese punto, pero bueno, yo creo que en general no es reflejo de lo que hay en la calle, ni mucho menos, sino que se está cumpliendo mucho más. Me imagino que el centro tendrá previsto que algunos alumnos pierdan la mascarilla o que Ujú. algunos se presenten sin ella. En fin, 40.000 casos que se pueden dar. Y me imagino que el centro tendrá un stock de mascarillas en el centro, ¿no? Sí, 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 vamos, en el caso de que se rompa una o se pierda o se le olvide, siempre hay allí disponibles para darle tanto para el profesorado como para el alumnado, claro, sí. Sí.
Bueno, pues yo me alegro mucho de que los alumnos estén respondiendo bien, como está diciendo. Eh, Vamos a ir con un tema, el asentismo. ¿En qué grado se está dando el asentismo en secundaria? Bueno, digo Mm, secundaria es también la ESO y bachillerato. ujú. Hombre, por ahora es lo que te he dicho, que estamos sufriendo yo creo más en los casos de la cuarentena preventiva, ¿no? Más que de asentismo por alguna familia que tuviera miedo, ¿no? Como había en algunos casos. Em, yo creo que todavía nos estamos adaptando a eso, así que habrá que ser también muy insistente en que el alumno que se quede en casa debe de seguir trabajando, porque no va a ser un día o dos, a lo mejor se tiene que quedar 10 o 15 días en su casa. Entonces, tenemos que ser muy insistentes con eso, con ese tema, y por ahora, hombre, está viendo algunos alumnos, pero yo creo que eso, por casos que han tenido el contacto, se tienen que quedar en casa, pero también hemos tenido ya reincorporaciones, de que han acabado su cuarentena, se han reincorporado y han seguido normal. Es decir, que casos manifiestos de asentismo, ¿eh? Por miedo a contagio no tenéis constancia. Yo no tengo constancia, ya no sé si, hombre, todavía llevamos muy poco, llevamos al final 6, 7 días de clase, 6 días, entonces es difícil medir eso, ¿no? Pero bueno, de lo que yo sé por ahora no sé ningún caso mm, que se haya declarado o que sea. mm. Sí. Hasta ahora no tenéis no habéis tenido ningún contagio en el centro, ¿verdad? Hemos tenido un caso, pero ha sido por adultos por la tarde, muy focalizado, muy controlado, que bueno, se ha seguido el protocolo, se avisó a epidemiología, al enfermero de enlace, y bueno, hasta tal punto que en principio nos dio vía libre a que el profesorado y el alumnado siguiera viniendo, porque ya te digo, había sido algo muy focalizado, que se habían respetado todas las medidas, las distancias, se tenía localizado dónde se había sentado, en fin, se ha seguido todos los pasos del protocolo y bueno, salvando eso, eh, bien, no tenemos hasta el día de hoy ninguno más. De adulto, hasta ahora de adulto no te he preguntado nada porque como son Ujú, en general mayores, ¿verdad? Pues entonces en ese ujú, sentido tendréis pocos problemas. Bueno, pues eh, el protocolo que tenéis establecido para cuando hay algún contagio en profesores y alumnos, ¿eh? ujú, Supone que tenéis un plan B, ¿no? Eh, ese, ese plan B tendría dos partes. Uno, para cuando es un caso puntual, ¿eh? Que es lo que haces tú como coordinador y el equipo directivo. ujú. Y otro, la segunda parte, sería en caso de contagio masivo. ¿Eh? En esos dos escenarios, ¿cuál es la actuación, por ejemplo, tuya como coordinador COVID? Ujú. Hombre, yo te puedo decir el primer caso, más que nada porque en el modelo que nos suministró que nos dio la consejería, ¿no? Para basarnos para hacer ya el nuestro, no se contempla o sea, un caso masivo, ¿no? En ese caso, simplemente a seguir las indicaciones que nos den las autoridades sanitarias, básicamente. Son los que ellos darían las directrices y la sesión de epidemiología, ¿no? Entonces, en el caso de primero que me has comentado, de que hubiera un caso. El niño presenta síntomas, ¿eh? Sí, Y vosotros lo detectáis en el centro. sí. Pues en ese caso, por ejemplo, si presenta síntomas claros o que se entienden los más frecuentes de coronavirus, pues en ese momento se llevaría al alumno o a la alumna a una sala que está habilitada para eso, para que se esperara allí, la sala estaría ventilada, en fin, seguirían aplicándose las medidas. El profesor de guardia llamaría a casa, ya los familiares son los que contactan directamente con el centro de salud. Eso en el caso de que sean síntomas, ¿no? Y luego, pues, después el centro de salud diría ya qué hacer a la familia, si se deben de llegar a recoger al hijo, a la hija, o si se puede reincorporar a clase porque fueran unos falsos síntomas, pero siempre al final nosotros estaríamos después de una valoración médica. Si diera positivo, ¿eh? Confirmado por la Ujú. autoridad competente sanitaria, ¿eh? Los demás alumnos del grupo serían contactos estrechos. Si nosotros durante el horario lectivo nos enteramos del caso confirmado, porque, por ejemplo, llamen, ¿no? Y nos den los resultados de unas pruebas,
en ese momento deberíamos de llamar a la familia para que el grupo que haya tenido contacto estrecho o los alumnos, porque a veces pues, cambian de grupo, se fueran a casa, ¿vale? Vinieran a recogerlo a la familia y que a esperar que se hicieran las pruebas o lo que valoraran ya los médicos. Y si fuera en horario de tarde, porque nos enterráramos por la tarde, pues al día siguiente no debería de ir a clase el grupo que ha tenido ese contacto estrecho. Y ya pues lo mismo, esperaríamos a que nos dijeran cómo proceder y si se tienen que hacer pruebas o no y demás. Pero previsiblemente los contactos estrechos requieren normalmente cuarentena. Ujú. Sí, normalmente sí. Ujú. Y la actitud y la colaboración de los padres, ¿cómo está siendo? Padre y madre. Yo, vamos, de lo poco que llevamos, bien, bastante bien. De hecho, eso, algún caso bien responsable pues que se han enterado de algún caso de un familiar y automáticamente han ido por el hijo, por la hija al centro, en fin, lo poco que llevamos, bien, están respondiendo bien y siempre están en contacto con nosotros, nos comunican cuando hay síntomas o cuando eso, han tenido algún contacto, entonces, bastante bien. La higiene en un centro educativo pues siempre tiene una importancia grande, pero en estos momentos adquiere una mayor relevancia. ¿Cuáles son las medidas higiénicas que como consecuencia del COVID habéis introducido? ¿Están vigentes este año? Mm. Hombre, principalmente eso en todas las aulas, pasillos, aseo y demás, el gel hidroalcohólico, eso básico, y además siempre eso a la entrada, a la salida el alumnado profesorado debe de echarse. Las Luego tienes en distribuidas por todo el centro, ¿no? sí, sí, exacto, zonas comunes y también en todas las aulas, departamentos, salas y demás. Luego en todas las aulas también se ha colocado uno o dos botes de Oxivir, que es el líquido desinfectante de mobiliario, ¿no? Entonces, si las limpiadoras no han pasado en ese cambio de clase y el alumno entra nuevo a esa aula, pues siempre va en bote para que desinfecte su puesto de trabajo. Luego, más medidas, las fuentes se han deshabilitado, ¿vale? Para que cada alumno se lleve pues, su fuente individual. Se han habilitado papeleras de uso exclusivo para el tema de guantes. Bueno, guantes ya no porque no se usan, pero mascarillas, pañuelos por si se estornuda, ¿vale? Que sea solo y son herméticas, o sea, son cerradas, aparte de las abiertas. Y bueno, luego ya el tema eso de mascarillas, la ventilación del aula, súper importante. Todas las aulas están abiertas las dos puertas que hay, las ventanas, para que esté en constante ventilación, el aire interior. Y aparte de la limpieza propia que hacen Mm. las limpiadoras diariamente, ¿tenéis un plan de desinfección del centro específico? Ujú. Bueno, sí, en el plan de limpieza este año se ha adaptado, ¿no? Antiguamente lo que había eran tres limpiadores en la plantilla y este año, bueno, que aparte, por supuesto, por la tarde van a intensificar su labor, ¿no? de desinfección y aparte por la mañana se han incorporado dos limpiadoras más para que continuamente, cada una en un ala del edificio, pues esté desinfectando y limpiando en las zonas comunes, en las barandillas, pomos, también en los aseos y el mobiliario, pues cuando haya cambios de clase. Entonces se ha adaptado también el plan de limpieza. Ujú. Eh, Te hago estas preguntas sobre todo para Mm, tranquilidad de los padres y las madres, ¿eh? ujú, Y en general de la población, ¿verdad? De que sepan que en los centros pues, es un lugar seguro, ¿eh? mm, Un colegio, un instituto es un lugar seguro. Quizás más seguro que cualquier plaza del pueblo o cualquier centro de reunión, ¿eh? O cualquier banquete ujú. de comunión, ¿eh? Hombre, desde luego estamos trabajando mucho para eso, desde luego sí. Está costando, pero estamos trabajando duro para ello. Eh, a mí me gustaría precisar un poquito, aunque ya lo hemos hablado, lo de la brecha digital, ¿eh? Ujú, La atención a los alumnos, ¿eh? Que están en el grupo de primero y segundo de bachillerato, pues que en el caso de que haya alumnos, que lo habrá, ¿eh?
con problemas económicos para tener recursos electrónicos, ¿no? Concretamente, cuando un alumno presenta alguna dificultad de este tipo, primero son económicas, es decir, que tenga o no los ordenadores necesarios para eso. Y después las dificultades didácticas, que sobre todo, hombre, aquí el papel del profesor es muy importante. No es lo mismo dar clase presencialmente que impartir una materia telemáticamente. Entonces me gustaría que hablaras un poquito de las dificultades concretas y cómo lo estáis solucionando en ambos casos. Hombre, eso es verdad que todavía es reciente, entonces yo creo que el profesorado y el alumnado también pues nos estamos adaptando a esta situación. Ha habido grupos que todavía a lo mejor han visto un día al profesor, el primer día de presentación y ya está, ¿no? Entonces, no te puedo especificar mucho, pero sí es verdad que requerimos, tanto por nuestra parte, echar más horas y emplearnos más en buscar material didáctico que sea de utilidad para el alumnado, que pueda trabajar de manera autónoma, ¿no? Y eso es lo que requerimos también por su parte, que este año es cuando la competencia de autonomía más tiene que brillar, ¿no? Porque es cuando el alumno tiene que organizarse y tiene que decir, este día no es para quedarme en mi casa sin hacer nada, sino como si fuera a la escuela y trabajara. Entonces, estamos todavía eso, que a ver qué tal arranca, porque es nuevo para todos. Pero bueno, cada profesor puede abordará también en su materia en la mejor manera posible de llevar esto. Ya depende del temario, de la metodología y demás. Habrá quien piense en que las clases telemáticamente son más fáciles para el profesor, ¿no? Sin embargo, en vuestro caso yo estoy viendo que tenéis trabajo doble, porque clases presenciales tenéis todos los días. Ahora tenéis que sacar horas para preparar el material, para corregir y para orientar el trabajo digital. Exacto. ¿Eso supone un sobretrabajo para vosotros? Hombre, está claro que sí, y es bueno que se sepa, ¿no? Porque es verdad que es muy complicado, ya de por sí las circunstancias en las que estamos complicadas, pero encima de todo adaptarnos a este tipo de modalidad, porque claro, a lo mejor lo ideal es una modalidad sincrónica, ¿no? En el que, pues, aunque vengas la mitad a clase, pero tú des la clase en el momento, pero claro, A los dos a la vez. a la vez, claro, pero es verdad que el centro no dispone ahora mismo de esos medios. No sé si con el plan este de renovación digital, pues llegaríamos a tenerlo, que eso a lo mejor es más lo ideal, pues el tema de optimizar la labor del profesor y del alumno. Pero entonces, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal sale, porque esto es nuevo para todos y también es verdad que en cualquier momento la suerte que tenemos es que podamos recular. Si vemos que esta modalidad no funciona, pues se puede adaptar a otra. Lo que pasa es que también esta es la que mejor, la menos mala que había, digamos, ¿no? De todas las que... Sí, sí, en la enseñanza hay que estar muy pendiente siempre de si funciona o no funciona, y si no funciona hay que cambiar continuamente, porque aquí no siempre 2 y 2 son 4. Eso es. Los grupos de convivencia son los mismos grupos que tenéis organizados, ¿no? En el centro no tenemos grupos de convivencia como tal, porque al final es verdad que los alumnos pues tienen sus optativas, los desdobles y demás. Entonces no se ha establecido ningún grupo de convivencia como tal. Sí es verdad que se ha intentado hacer grupos lo más burbuja posible, incluso para el tema de los aseos. Cuando salen al recreo, por ejemplo, ¿hay algún criterio para que haya Sí, diferenciación entre los grupos? sí, por ejemplo, eso de los niveles de primero, segundo y tercero de eso, pues está el recreo sectorizado por grupos para que no se mezclen, porque son los niveles que menos se mezclan. Cuarto de eso es verdad que está junto porque ya ahí está la modalidad académica, aplicada, todas las ramas, y bachillerato, pues por supuesto también tienen todas las materias mezcladas, ¿no? Pero es verdad que en el recreo pues se intenta también que pues no se junten los grupos, hacer los grupos lo más burbuja posible entre ellos. La previsión de sustituto para las probables bajas que se puedan dar, bueno, la verdad es que esto a ti le corresponde más al equipo directivo, ¿no?
en la medida en que tú puedas responder, ¿sabes si la consejería tiene un plan de previsión de sustituciones eh, específico para el tema COVID? Pues no tengo ni idea, la verdad. Se está hablando ahora mucho del tema de que se va a admitir a gente que no tenga el máster y demás noticias que están saliendo. Yo no tengo ni idea, yo estoy preocupado por esa situación y también de cara a los profesores que estamos de guardia, porque es verdad que algún día, si hay un, un pico de profesores que se encuentran con síntomas o que estén en cuarentena, el centro se puede quedar un poco descolgado, porque también se han aumentado las guardias, pero al final estamos los que estamos y puede llegar un punto en el que no demos más abasto. Entonces yo en ese sentido sí estoy preocupado de que haya un pico de baja o de enfermedad de los profesores. Y tema de sustituciones, pues ya, pues imagínate, ni idea ya de por dónde va a salir. Y ya para ir terminando, Miguel, el estado de ánimo del claustro de profesores, ¿cómo es? ¿Es de normalidad? ¿Es de un miedo preventivo? En fin, ¿cómo estáis llevando esta situación? Pues, hombre, sobre todo que es un poco frustrante, ¿no? Que no hayamos llegado a este punto, ¿no? También es una alegría que por ahora podamos estar yendo a trabajar, ¿no? Y que se haga de manera presencial, porque eso es verdad que es una cosa que la mayoría, pues, si no todos hemos echado de menos. Pero claro, tenemos esa cosilla ahí que no sabemos si va a explotar esto algún día, sí, porque vemos que hay medidas que están todavía por cumplirse mejor y entonces estamos con ese susto, esa cosilla, ¿no? Pero bueno, que vamos un poco al día y vamos trabajando al día y según vaya surgiendo las cosas nos vamos un poco adaptando a la situación. Me imagino, Miguel, que las actividades llamadas extraescolares, no sé Mm, por qué, pero bueno, es decir, las salidas sí. al centro prácticamente se habrán reducido a cero, ¿no? Sí, es verdad que algunos departamentos van a plantear algunas, pero pues eso tiene que ser pues, con grupos reducidos, que sean a lo mejor al aire libre, en fin, que se cumplan todas las condiciones, todos los requisitos. Pero por supuesto, claro, había muchas de las que estaban planteadas que esas directamente se han descartado porque eran inviables, no había manera de cumplir las medidas preventivas. Entonces sí, prácticamente se han reducido mucho. Ujú. Bueno, pero ya para ir terminando, me gustaría, Miguel, que tú, ¿qué recomendaciones, consejos o sugerencias le darías en general a los jóvenes, a los alumnos, pero vamos, de camino también a los alumnos de los demás centros, es decir, a los jóvenes de Lora que están en edad escolar? ¿Qué sugerencias y en qué le harías hincapié? Hombre, es verdad que yo los tres pilares del gel, de la distancia y de la mascarilla son solo tres medidas que todo un protocolo se puede reducir a eso, ¿no? Que si un joven solo se centrara en cumplir esas tres medidas, es que el riesgo cero no existe, pero es que se reduciría prácticamente a cero. Entonces, no somos conscientes de la peligrosidad que tiene esto hasta que le cae a una abuela nuestra o a un tío nuestro y tiene una enfermedad grave y entonces a veces parece que no va con nosotros, pero hay que ser conscientes de que el riesgo está ahí y de que todavía no lo conocemos, que no sabemos cómo puede actuar ni por dónde puede salir. Entonces que seamos conscientes y que seamos todos, que luchemos todos en la misma dirección, que rememos todos en la misma dirección. Pues Miguel, pues muchísimas gracias por la información que nos has suministrado. Yo Mm, creo que es una información valiosa porque además al mismo tiempo que yo creo que es tranquilizadora mm. por aquello que decíamos antes de que un centro educativo hoy es igual o más seguro que cualquier lugar del pueblo donde se aglomeran los jóvenes. ¿eh? Yo espero que al final de curso podamos volver a hacer una evaluación de Mm, toda esta experiencia de COVID, porque ya
ya el centro esté normalizado totalmente, bien por la vacuna o bien porque hayamos controlado definitivamente todo esto, ¿no? Así que te emplazo para final de curso, hacer Esperamos que sí, sí. una evaluación muy positiva de este asunto. Y al mismo tiempo, pues nada, pues os deseamos a ti y a todos los profesores, no solamente de Diego Arquiví, sino de los demás centros de secundaria de Lora, os deseamos la mayor de las suertes y, y os mandamos todo el ánimo y toda nuestro cariño y nuestra solidaridad para que aguantéis el chaparrón lo mejor posible y que tengáis los mayores éxitos posibles en que se termine el curso en las mejores condiciones. Esperemos que sí, sí. Pues nada más, esperamos que esta entrevista, igual que la anterior de la semana pasada, les haya sido de utilidad, haya sido una entrevista productiva, porque la información que nos da el profesorado, tanto de primaria como de secundaria e infantil, pues dentro de lo que cabe, pues es una información bastante alentadora, y que, por otra parte, con la esperanza de que la vacuna llegue pronto, pues el final del curso sea un final de curso, ese es el deseo de todo el mundo y el nuestro, que sea un final de curso completamente normalizado. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.